Hola a todos, yo soy Gemma, bienvenidos al taller de las cruzadas. En el vídeo de hoy os voy a ofrecer un tutorial de cómo tejer esta calabaza a crochet. Es un pequeño detalle que puede adornar vuestra casa ahora en Halloween o para otoño. Es muy fácil de realizar y tiene muy pocos materiales. Este va a ser el primero de los talleres que vamos a ofrecer en el canal y la siguiente semana, siguiendo con la temática, veremos la misma opción de una calabaza, pero esta vez hecha con tela. Así sí que si queréis ver cómo se hacen, acompañadme a ver el vídeo y empezamos. Lo primero es buscar una lana adecuada, podéis escoger el color que queráis y fijaros en la etiqueta el número de aguja con la que la tenéis que tejer. Podéis hacerlo tan grueso como os apetezca y sobre todo pues fijaros que sea una aguja adecuada. Vamos a hacer el lacito para iniciar la labor. Esta es una de las formas que hay para empezar. Hacemos una pequeña lazada, un loop, y el hilo largo lo pasamos por dentro de nuestro aro y tensamos un poquito sin llegar a apretar. Volvemos a hacerlo. Hacemos una pequeña lazada pasando por encima, dejando un lazo, y el hilo largo lo pasamos justo por dentro y aquí tensamos un poquito y ya lo tenemos. Ahora ajustaremos el lazo a la medida del gancho y esta es la forma de iniciar cualquiera de las labores. También hay otra forma que la vamos a ver, será en estos dos dedos pasamos una lazada y otra por encima, el gancho por debajo de la primera y enganchamos la de atrás, sacamos los dedos y tensamos. Volvemos a repetirlo. Venga, colocamos los dedos, pasamos el hilo por encima y por encima del primero, por debajo del primer hilo y con el gancho estiramos, arrastrando el segundo hilo hacia afuera, sacamos los dedos y tensamos. Vamos a iniciar la labor haciendo cadenetas, ¿de acuerdo? Partiendo de nuestro hilo sujetado con el arito que hemos hecho al principio, colocamos el hilo por encima de nuestro dedo, pasamos el gancho por debajo y lo sacamos por el huequito, hilo por debajo y lo sacamos, pasamos el hilo y con el gancho arrastrando lo sacamos por dentro del huequito que nos queda en el punto. Tendremos que hacer tantas cadenetas como se necesite en cada proyecto. En este caso yo he hecho 15 cadenetas. Vosotros podéis hacer una calabaza tan grande como os parezca. Esta medida que estamos haciendo en cadenetas sería la altura, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de este dato, cuantas más cadenetas hagáis, más altas va a quedar vuestra calabaza. Repetimos, lazo, enganchamos y por dentro del punto, dentro del huequito, enganchamos el gancho y lo sacamos por el huequito, ¿de acuerdo? Repetir esta operación, hacer unas cuantas cadenetas a aquellas personas que no lo hayáis hecho nunca. Procurar realizar la misma tensión del hilo para que las cadenetas queden lo más parecidas posibles. Aquí las veis, tenemos 15 cadenetas para este proyecto y a través de estas cadenetas vamos a ir levantando los medios puntos. Vamos a levantar una cadeneta de altura para poder empezar a trabajar justo en el siguiente huequito que tenemos de nuestra cadeneta. Buscar justo en medio, pincháis el gancho, arrastráis el hilo y os van a quedar dos lazadas sobre el gancho. Cogéis hilo y pasáis este hilo justo por las dos. Os tiene que quedar un solo lazo en el gancho. Vamos a repetir. Buscamos justo los huequitos
ver si lo podéis ver bien, justo los huequitos de la trenza, de esta cadeneta, justo en medio de cada hueco es donde tenéis que pinchar el gancho. Uno por cada punto, no saltéis ninguno porque si no os quedará un hueco. Pasamos el gancho por dentro, cogemos el hilo, pasamos y retiramos los dos a la vez. Nos tiene que quedar solo un lazo en el gancho. Pasamos, recogemos hilo, volvemos a coger hilo y pasamos por los dos. Esto que estamos haciendo son puntos bajos. Deberemos realizar un punto bajo por cada punto de nuestra cadeneta hasta llegar al final de esta, es decir, nos tienen que quedar 15 puntos bajos llegando al final. Ir pasando esta secuencia y ir practicando hasta que os salga bien el punto, intentar que sea lo más parejo posible y dejar los menos huecos para que luego no se vea el relleno. Aquí veis los orificios que tiene la cadeneta, pues aquí dentro de cada uno es donde tenéis que pinchar el gancho para estirar del hilo. Repetimos, ponemos el gancho dentro, recogemos hilo y pasamos por dentro de los dos. Dentro del siguiente, recogemos hilo y dentro de los dos. Acordaros que siempre os tiene que quedar una sola lazada en el gancho después de finalizar el punto. Y hemos llegado al final, tenéis que levantar una cadeneta y girar la labor. ¿De acuerdo? El hilo donde tejéis, el largo, os tiene que quedar siempre a mano derecha. Y aquí empezaremos una nueva fila. En esta ocasión empezaremos a tejer puntos bajos, pero solo cogiendo la parte de atrás de la cadeneta. Con este tipo de punto vamos a crear un efecto de relieve que nos viene muy bien para este tipo de labor. Fijaros, por detrás de la cadeneta, solo en el lazo de atrás, y haremos lo mismo, puntos bajos. Pasaremos el gancho por la lazada de atrás de la cadena, lo mismo, estiramos hilo, recogemos y lo pasamos por los dos. Por el último lazo pasamos el hilo, recogemos hilo y pasamos por dentro de los dos. Aquí podéis apreciar bien la forma de la cadena, la lazada de abajo y la lazada de arriba. Pues por esta última, por la de atrás, es por la donde debéis pasar el gancho para estirar el hilo. Justo la que queda por detrás. Vamos a seguir tejiendo filas de puntos bajos hasta tener más o menos el doble de nuestra altura de la calabaza.
Bien, he llegado a la medida que había decidido de mi calabaza. Ahora os pasaré las medidas y como podéis apreciar quedan estas líneas gracias a este punto que hemos hecho de pasar la cadeneta por detrás, lo cual le va a dar una textura a nuestra calabaza muy ideal para esta labor. Como podéis ver, es un tipo de punto que queda muy flexible, lo cual nos va a ir muy bien para poder rellenar la calabaza. Veréis, a la altura de la calabaza hace 15 centímetros y lo que será el diámetro, en este caso el largo de nuestra labor, son 26, ¿de acuerdo? Entonces es el doble y con eso os quedará una calabaza más o menos bastante equilibrada. Lo que tenemos que hacer ahora es juntar los ambos lados y coseremos. Coseremos justo por el borde de los dos extremos y podéis coser tanto a ganchillo cerrando el punto como también podéis usar una aguja lanera y cerrarlo cosiendo. Para unir ambos lados deslizaremos el gancho por el lazo y lo que haremos será hacer puntos deslizados. Introducimos el gancho en cada extremo atravesando el primer punto y el segundo, enganchamos hilo, lo sacamos por el agujero y lo pasamos por dentro de la lazada sin volver a coger hilo. Atravesamos los dos puntos, uno por cada extremo, atravesamos, enganchamos el hilo y lo sacamos ya directamente. Bien, en el hilo sobrante dejamos y cortamos un trocito medio y este hilo nos servirá para hacer las partes fruncidas de la calabaza, es decir, la parte de arriba de la calabaza y la trasera. Lo que haremos es enhebrar una aguja lanera y hacer un punto en zigzag para hacer el fruncido. Para hacer este punto trabajaremos en zigzag, no hace falta que seáis muy precisos, puede ser un punto sí, un punto no, y iremos pasando nuestro hilo para luego poder tensar e ir cerrando a la parte de la calabaza haciendo este fruncido. Hacéis un zigzag, un punto delante, detrás, vais pasando así por todo lo que es el diámetro de nuestra calabaza hasta llegar al inicio del hilo. Cuando hayáis llegado al principio del hilo, veréis que os queda aún un punto abierto. Lo que hacéis es atravesar este huequito de lado a lado, dándole un par o tres de puntos para cerrarlo, para que no se nos escape el relleno. Simplemente hasta que dejéis el punto, el huequito lo más cerrado posible y que no se vea demasiado el hilo. Atravesaremos nuestra aguja por el huequito y haremos la misma operación en el otro lado de la calabaza. Frunciremos toda la parte porque es momento de empezar a colocar el relleno. Empezamos a colocar el relleno que hayáis decidido. Para este tipo de paso podéis utilizar algún resto de algún cojín viejo, los sobrantes de los hilos del bordado,
guata, que es lo que estoy utilizando yo, algodón, bueno, cualquier tipo de material que os sirva para rellenar y que hagáis vuestros cojines habitualmente. Lo vamos rellenando hasta que tengamos la presión y la textura deseada. Cuando creamos que tenemos el relleno suficiente, repetimos la misma operación con el punto en zigzag para fruncir y cerrar la parte de arriba de nuestra calabaza. Llegado a este punto, que tenemos un huequito más o menos cerrado, pero no del todo, es momento de poner el palito que hayáis decidido. Yo he seleccionado una ramita de un árbol, en este caso, para ponerla de rabito. Lo que hacemos es, con el hueco aún abierto, ponerla en el interior de la calabaza, dar tensión al hilo para que este quede bien apretado. Y ahora sí, con unos puntitos a los laterales, le vamos apretando para que esta no se mueva. Otra idea para rabitos de la calabaza podría ser las ramitas de canela naturales, quedan muy bonitas también y le dan un toque aromático a la calabaza. Y también podéis hacer vosotros un rosquito con fieltro. Una vez esté bien apretado, pasáis la aguja atravesando toda la calabaza, la sacáis por el lateral exterior, por el exterior, y ya podéis cortar el hilo. Una vez hayáis acomodado un poco el relleno, así es como nos ha quedado nuestra calabacita, y la vamos a adornar poniéndole unas hojas naturales o bien algún lacito. Podéis escoger entre varios materiales para darle este toque como si fuera simulando las hojas. Yo os enseño algún ejemplo aquí, pero bueno, luego podéis poner lo que queráis. En este caso, por ejemplo, he cogido unas hojas naturales y voy a ir probando aquel elemento que me parezca más bonito. En este caso estamos probando con unas hojas naturales. El inconveniente de estas es que en pocos días se nos iban a marchitar, pero bueno, le queda un toque natural y queda bastante bonito. En este caso voy a probar con unas hojas secas, que estas sí que ya sabemos que bueno, van a tener este aspecto. Lo que hacemos es más o menos presentarlas como nos gustaría y luego las podemos pegar con un punto de silicona. Aquí veis cómo quedan con las hojas.
Y luego las otras opciones es colocarle algún lazo de textura y de colores que a vosotros os parezca bien. Yo he optado por colores bastante oscuros y sobrios como para contrastar con el marrón de la calabaza y con los colores del otoño. Y en este caso el mismo ejemplo pero usando una puntilla. Bien, aquí la tenéis, la calabacita terminada. Al final opté por el lacito que me parece que le daba un contraste bonito con el marrón y os dejo algunas fotos de cómo queda en algún rinconcito. Espero que os decidáis a probarla, ya veis que es una labor muy fácil de hacer, es sencilla y accesible para todos, así que os invito a que la probéis y disfrutéis del resultado.